Continuamos con la sección de entrevistas de Hechos AM. Hoy tenemos un segundo espacio, una segunda conversación. Vamos a conversar precisamente con el superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, Manuel Ernesto Aguilar, quien nos acompaña. Ayer pues se dieron muy buenas noticias para todos los salvadoreños. El costo de la energía baja un 9.72%. O 9.72 o 9.74% a partir de justo del día de ayer, 15 de enero de 2020. De esto vamos a conversar, pero como siempre vamos a poner algunos hechos en contexto también para que vayamos entrando en materia de esta conversación que vamos a tener esta mañana. La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones anunció una reducción de 9.74% en la tarifa de energía eléctrica a partir de este día y que estará vigente para los próximos 3 meses. El superintendente Manuel Aguilar recalcó que este es el segundo anuncio de reducción en la factura de la energía eléctrica que hace la institución bajo la administración de Nayib Bukele. Además, las autoridades informaron que el subsidio a la energía eléctrica se mantendrá en los hogares que consumen menos de 105 kilovatios horas al mes. La reducción de la tarifa significará un precio de 15 centavos por kilovatio hora, señaló el superintendente. Según la CIGED, con estas medidas se buscará mantener estables los precios de la tarifa eléctrica para el consumidor final. Damos paso a nuestra segunda entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Así es, le damos los buenos días en este día jueves a Manuel Ernesto Aguilar, superintendente general de Electricidad y Telecomunicaciones. Superintendente, buenos días. Esperamos que su mañana haya comenzado bien. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. Así es. Bueno, escuchábamos sobre esta noticia que usted daba en las últimas horas y que decía pues que es una muy buena noticia para el bolsillo de todos los ciudadanos, una reducción en el precio de la energía eléctrica. Claro que sí, esto es bien importante. Esto es una orden directa del presidente Bukele, que siempre desde el inicio de su gestión nos ha dicho que busquemos las maneras de beneficiar a la población. Y esta reducción de un 10% vigente desde el día de ayer es un alivio al bolsillo de los salvadoreños, es una reducción de casi el 10% que va a beneficiar a toda la población por los siguientes 3 meses. Ahora bien, luego de diciembre, que es un mes donde pues hay una mayor demanda de energía por todo lo que conlleva la iluminación de las casas, que todo lo que tiene que ver, digamos, con las festividades navideñas, pues esta es una noticia importante para todos los que están pues pensando qué tanto podría, digamos, impactar el costo de la energía y también, digamos, el costo que llegue en los recibos, ¿no? Sí, claro que sí. Es una reducción tan importante porque teníamos bastante tiempo de no ver una reducción del 10%. Nosotros ya en este gobierno es la segunda reducción que anunciamos desde que el presidente Bukele tomó posesión el 1 de junio. Y esperamos seguir dando buenas noticias en los próximos meses. Estamos trabajando en conjunto con todas las instituciones de gobierno y con la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica para traerle beneficios a El Salvador, algo que con la CRIE no se había hecho jamás, creo yo, en años, y ahora en realidad estamos sacándole provecho a ese organismo. Pero ¿cuáles son las condiciones que generan que hay una reducción del 10% casi en el costo de la energía? Bueno, primero que nada son estrategias comerciales implementadas con las instituciones energéticas del gobierno. Trabajamos en conjunto con la CEL y las diferentes empresas estatales y entonces hemos hecho unas estrategias que han ayudado a reducir los costos de la energía. Eso desde que iniciamos la gestión. Aparte de eso, también que han entrado varias plantas solares a producir energía renovable y eso ha ayudado a abaratar las facturas eléctricas. Estas empresas habían estado con problemas en el gobierno anterior de permisos y habían un montón de trabas que les ponían para que ellos pudieran empezar a generar electricidad. Algo que nos pareció a nosotros que teníamos que solucionarlo de inmediato y agilizamos todos los procesos, apoyamos a estas empresas, trabajamos de la mano y la confianza que ellos han depositado en el gobierno es tan grande que ahora tenemos ya 2 proyectos muy importantes, la planta de Bósforo y la planta de Capela Solar, que es la más grande en Centroamérica, que están ayudando a generar energía limpia que abarata los precios de la electricidad. Pero ¿qué tanto porcentaje están inyectando de energía y qué tanto, digamos, esto dinamiza el mercado? Bueno, por darte un ejemplo, en estas semanas pasadas se ha inyectado hasta un 67% de la electricidad en las plantas solares. Entonces, estamos hablando de más de 200 megas que están generando ahorita las empresas
y eso ha ayudado bastante a abaratar la factura eléctrica y esperamos que más generadores se vengan a instalar al país de energía solar para poder dar aún mejores precios. Esto era algo que se tuvo que haber hecho desde hace muchos años, pero este gobierno lo está incentivando bastante. Ahora bien, pero ¿cómo está la producción de energía a través de búnker? Porque se dijo de que cuando entran las plantas de energía renovable se reduce la producción de energía con búnker o no se utiliza tanto. Sí, por ejemplo, antes de que entráramos al gobierno, el búnker representaba hasta el 40% de la generación. En los meses pasados representó un 15%. Entonces ahí vemos una reducción considerable, ya que el búnker todos sabemos que es más caro porque depende de los precios del petróleo, algo que no podemos controlar, y entonces es importante que tengamos otras opciones de energías como la renovable, y que es algo que le estamos apostando bastante en este gobierno. Dentro de poco, además de la solar, va a entrar una planta muy importante de energía eólica y esperamos ya que en marzo empiecen a instalar las turbinas allá en Metapán, en esa área de Metapán, y va a generar energía también limpia y barata que va a venir a ayudar a toda la población. Ahora, pero ¿cuáles son las apuestas del gobierno del presidente Bukele en materia energética? Bueno, lo que queremos es tener más generadores en el país. Nosotros dependemos bastante de las importaciones y es algo importante porque ayuda a abaratar los precios de la energía, pero queremos también tener aquí generadores instalados de todo tipo. Más que todo nos estamos enfocando en las energías renovables, entonces ese es nuestro proyecto, que es que vengan más generadores solares a instalarse o de cualquier tipo de energía renovable. En El Salvador, lastimosamente, se han escrito páginas muy oscuras en materia de energía. Recordamos pues las fechas cuando había racionamiento por situaciones que estaban ocurriendo en aquel momento, pero pues, ahora también se llegó a decir que dependíamos también mucho de las condiciones climáticas. El año anterior se dijo que hubo un invierno, digamos, o una temporada de lluvias medianamente regular, y esto permitió también que hubiera un buen abastecimiento de energía. Sí, y ahora en los meses de noviembre, de octubre y noviembre y diciembre, algunos días tuvimos bastante lluvia y la CEL empezó a generar bastante energía. Entonces sí, dependemos de la lluvia, pero por eso es que es importante de que tengamos más generadores solares, ya que el sol es algo con lo que estamos bendecidos en el país y siempre lo tenemos. Casi todos los días tenemos sol intenso y en todo el país, a lo largo del país, entonces eso es algo que llama la atención bastante a cualquier empresario que quiera instalarse con su planta generadora de electricidad solar, a instalarse en el país, ya que siempre, 365 días del año, tenemos un sol intenso que nos ayuda a producir esa energía y que hemos estado desperdiciando por años, y ahora lo estamos incentivando para que se vengan a instalar al país. Pero ahora bien, ¿hay mayor interés de empresarios internacionales o también hay interés de empresas locales? Hay ambos. Yo, por ejemplo, ayer estaba en la oficina del secretario de Inversión, el licenciado Catán, y ese lugar, bueno, una persona dijo que parecía Duvicentro, porque entraban y salían empresarios interesados en venir aquí a invertir al país. Y entonces eso se ve ya el cambio que hay en el gobierno, que los empresarios están teniendo una confianza inmensa en este gobierno, en el presidente Bukele, y ven la oportunidad y saben que este es el momento de venir a invertir al país, algo que hace 7 meses con el gobierno anterior no había esa confianza y no había por qué venir a invertir al país porque no se generaba la confianza para los empresarios, y eso ha cambiado totalmente con el presidente Nayib Bukele. Ahora bien, cuando hablamos de energía, mucha gente piensa en el tema de subsidio también. ¿Están las condiciones para mantener un beneficio como este? Sí, el subsidio se mantiene. ¿Cómo se calcula el subsidio? Se ve el promedio de los últimos 6 meses en la factura eléctrica de los consumidores, y si este es menor a los 105 kilovatios, entonces se le da un subsidio que puede llegar hasta los $5, dependiendo de la factura eléctrica. Pero ese subsidio se mantiene y se va a seguir dando. Bueno, bien, porque esto definitivamente pone nerviosa a mucha gente que ve en el subsidio pues un beneficio para su economía familiar. Y lo que usted nos está diciendo, pues que esto se va a mantener, pero también depende del consumo que cada usuario tenga, ¿no? Claro, es hasta 105 kilovatios y es una política que se va a mantener. El presidente Bukele está a favor de beneficiar a la población más necesitada y el subsidio se mantiene. Esto lo ha confirmado la ministra de Economía ya en varias ocasiones, y es algo de que se hace el promedio de las facturas de los 6 meses anteriores, y si tiene menos de 105 kilovatios en el promedio, entonces ahí es donde se aplica el subsidio.
Muy bien. Superintendente, queremos aprovechar también su visita para hablar de otro tema que tiene que ver con el trabajo que ustedes hacen en CIGET, y es el tema de la seguridad pública. Porque a partir digamos, de que entra la nueva administración, se comenzó pues a trabajar de lleno en el tema del bloqueo de la señal en los centros penitenciarios. Sí. Incluso la gente de seguridad pública, tanto el ministro como el ministro de la Defensa, han dicho de que esto pues también ha sido una labor importante la que se ha desarrollado desde CIGET. Sí, esto para CIGET, y yo creo que para mí en especial, creo que es el proyecto más importante que tenemos y es el que más impacta al país. La electricidad y bajar los precios es importante y vamos a seguir haciéndolo, pero el bloqueo de señal en las cárceles es algo sumamente importante que no se había hecho en el anterior gobierno y que en realidad es un crimen total que no se hiciera, y es algo que en realidad no entendemos cómo es que el gobierno anterior de alguna manera mentía y decía que sí se había hecho efectivo el bloqueo de señal en las cárceles, pero esto era falso. Los privados de libertad antes del 1 de junio del 2019 podían hacer llamadas, tenían smartphones en las cárceles, podían ocupar Facebook, Instagram, Snapchat, lo que quisieran, hasta Netflix miraban, y podían ocupar el internet como que si fueran un ciudadano normal. Aparte de eso, tenían celulares por doquier para hacer llamadas, hacían lo que quisieran, tenían inclusive, encontramos en algunas celdas, cables de red conectadas desde el exterior de las cárceles, en donde tenían routers, en donde daban wifi hasta varias celdas. Entonces era algo increíble que el gobierno anterior permitió y que nosotros lo detectamos en este gobierno y lo hemos neutralizado. El Ministerio de Justicia y Seguridad, por medio del ministro Rogelio Rivas y el viceministro Ciris Luna y director de Centro Penal de Ad Honorem, han estado trabajando en conjunto con CIGET, y no solamente con CIGET, sino que con el Ministerio de Defensa, la PNC. Es un equipo total el que tomó las cárceles, tomó control de las cárceles y neutralizó por completo todas esas anomalías que el gobierno anterior permitió. Nosotros le hemos venido a eliminar, y eso incluye el bloqueo, la señal dentro de los penales. Nosotros creo que más o menos el presidente Bukele la primera semana dijo de que daba 72 horas a los operadores para que cortaran la señal, y el lunes siguiente yo puedo confirmar y garantizar que desde ese lunes no ha habido señal en las cárceles, y el bloqueo de señal ha sido efectivo a lo largo de los 25 centros penales del país. Y desde entonces hemos tenido un monitoreo constante en las cárceles, en donde podemos garantizar al 100% que no ha salido una llamada de centros penales. Algo que pasaba a diario en la anterior administración y que nunca hicieron nada, y es más, mentían a la población de que no había señal, cuando sí había, porque desde el primer día CIGET y yo personalmente verificamos que así era. Entonces ahora podemos con confianza y garantizando a la población que no hay señal en centros penales y que eso se va a mantener de aquí en adelante en el gobierno del presidente Bukele. Ahora bien, pero ¿cuál es la relación en este caso con los operadores? Porque definitivamente que aquí hay una cuestión en la que también pues está la disposición del gobierno, pero también es necesario trabajar directamente con los operadores de telefonía celular en estos casos. Claro que sí, y la relación que tenemos con los operadores de telefonía es excelente. Nosotros tenemos comunicación, yo personalmente tengo comunicación, y el equipo CIGET también, con todos los operadores, con las personas de alto mando en los operadores, y cuando en algún momento, en aquel entonces, teníamos que hacer el bloqueo, yo me comunicaba minuto a minuto para asegurarnos que no había señal en centros penales. Y tenemos una comunicación constante. Algo que quiero decirle a la población y aquí en la entrevista es que los operadores no son los culpables de que hubiera señal en centros penales. Es el gobierno anterior, porque ellos eran los responsables de entrar a verificar a las cárceles. Los operadores no pueden entrar a las cárceles, ellos no tienen permiso para entrar. Pueden entrar acompañados de las instituciones de gobierno como el Ministerio de Justicia y Seguridad o CIGET, pero no pueden entrar por sí solos. Entonces ellos no pueden verificar si había señal o no al interior de las cárceles. Entonces eso era un trabajo que le correspondía al gobierno, asegurarse que así fuera y trabajar en conjunto con los operadores para solucionarlo. Entonces nosotros, como te digo, desde el primer día que estamos en el gobierno, tenemos comunicación con los operadores y les decimos, necesitamos que esto se haga de verdad.
Si antes no se hacía, ahora en este gobierno no se va a permitir que salga una llamada de ahí o que hayan datos de Wi-Fi, nada, o sea, ahí no hay señal. Si tú vas a una cárcel, desde que entras a la puerta de la cárcel, desde ese instante que entras, tu celular no funciona. Es imposible que hagas una llamada y es imposible que tengas señal de datos. Y entonces con los operadores trabajamos en conjunto y lo hicimos realidad. Y no solamente eso, sino que ahorita para verificar si hay señal o no, nosotros en CIGET ocupamos un equipo que son unas mochilas que hemos enseñado en varias ocasiones, en donde mandamos a nuestros ingenieros a las cárceles. Tienen que entrar a las cárceles a toda hora, verificar si hay señal o no personalmente y salir y ir a otra cárcel. Inclusive yo hace unas semanas fui a la Asamblea Legislativa para que me aprobaran unos fondos que el CIGET capta del espectro para poder comprar más mochilas, ya que tenemos pocas y los diputados no quisieron apoyar a CIGET y al gobierno con esos fondos. Entonces, eso lo queríamos porque ahorita son 25 cárceles y tenemos que estar ocupando una mochila que tenemos para todas las cárceles y es bien difícil hacer el monitoreo. Sí. Entonces, los diputados no apoyaron esa moción, pero nosotros ya desde 2 semanas entrando en el gobierno, hablamos con los operadores y buscamos una mejor forma en CIGET de cómo hacer el monitoreo de señal, porque era ridículo que tendríamos que entrar a las cárceles para estar verificándolo. Hay tecnología que lo puede hacer remotamente. Lo que pasa es de que eso, el gobierno anterior, yo creo que jamás se le cruzó por la cabeza que se podía hacer, porque no tenía ni idea de cómo solucionar este problema. Pero en esta nueva administración encontramos la solución. Y es una solución muy cara, estamos hablando de millones de dólares, exactamente entre 7,5 millones a 8,5 millones de dólares, instalar un equipo de monitoreo de señal en todas las cárceles. Y los operadores, con la confianza que depositan en el gobierno, nos dijeron de que ellos lo iban a donar. Entonces, de eso estamos hablando a 15 días de que entramos al gobierno. Ya teníamos la solución para el bloqueo de señal en las cárceles. En 15 días hicimos lo que por años el gobierno anterior no hizo, en 10 años no lo hizo. Y nosotros en 15 días teníamos la solución ya perfecta para hacer el monitoreo de señal externo. Entonces ese equipo ya está, los operadores tienen que ponerse de acuerdo todos los operadores para comprar el equipo y entre todos lo donarán al gobierno. Y ese equipo nos servirá para hacer un monitoreo segundo a segundo de lo que está pasando en las cárceles, sin necesidad de mandar a nuestros ingenieros adentro de las cárceles, donde arriesgan sus vidas y todo. Es bien difícil en las cárceles. Yo personalmente he ido a las cárceles a hacer el monitoreo de señal y te digo de que no es algo tan sencillo. Sí. Entonces ahí lo insultan, están los privados de libertad ahí, pero cuando se va CIGET va acompañada siempre de los custodios de centros penales y también unas fuerzas especiales del Ministerio de Justicia y Seguridad, y ellos tienen bajo control a todos los privados de libertad, pero igual siempre está algún privado de libertad que se le ocurre decir algo y todo, entonces es algo incómodo, pero se ha hecho a toda hora, 24 horas al día. Por veces van técnicos a las 3 de la mañana y después se van de Mariona, se van al penal de Izalco, después a Barrios, y así estamos todos los días monitoreando las cárceles sin parar. Entonces ahora con este nuevo sistema que los operadores le darán al gobierno va a ser una gran ayuda porque lo podremos monitorear externamente y aún así iremos a verificar personalmente con la mochila que tenemos, si los datos son precisos, así como nos dice el sistema que vamos a tener dentro de poco. Ahora bien, pero ¿cuándo sería realidad esta donación del equipo que van a adquirir los operadores y que se lo van a dar al gobierno? Tenemos un cronograma de tiempo y esperamos ya que a mediados de marzo, a principios de abril, ya estemos colocando los equipos en las cárceles y vamos a hacer una conferencia de prensa, un lanzamiento de ese equipo, porque es un equipo en realidad, como te digo, de última generación. Yo creo de que en ninguna cárcel de Latinoamérica tienen ese equipo y El Salvador será el primero que lo tenga. Estaremos en la vanguardia en el área del bloqueo de señal en centros penales e inclusive ya hay ciertos países que han escuchado que estamos haciendo este proyecto y se han acercado a que les demos información de cómo lo vamos a hacer y quieren ver la experiencia que vamos a tener. Entonces, El Salvador ahora en el nuevo gobierno
está siempre a la vanguardia ya en muchas cosas, incluyendo este bloqueo de señal, algo que anteriormente, en el gobierno anterior, siempre estábamos atrasados en todo. Entonces ahora estamos recuperando ese tiempo perdido y más que nada este tema del bloqueo de señal en centros penales está salvando vidas, porque desde los centros penales salían la mayoría de llamadas de asesinatos. Y ahora esto, como te digo, ha contribuido al Plan Control Territorial y ha ayudado a bajar los homicidios. Un trabajo en conjunto total con el señor ministro Rogelio Rivas, el viceministro Osiris Luna, el director de la PNC, el ministro Merino, ministro de Defensa, y todos los que están en el Plan Control Territorial. Esto ha ayudado se ha sumado al gran trabajo que se ha hecho desde el primer día que fue lanzado el Plan Control Territorial y ha sido un éxito. Ahora bien, usted nos decía, bueno, los operadores no pueden ingresar a las cárceles para ver el tema del bloqueo de señal, pero decía, pues eso fue un trabajo que no hizo la administración anterior. ¿Considera usted que no había entonces voluntad política de resolver el problema? Un problema de que por años se dijo de que esto era tenía una incidencia directa en los hechos que se daban fuera, porque para nadie es un secreto que desde las cárceles se han ordenado homicidios, se han ordenado extorsiones, se han ordenado una cantidad de delitos que se han cometido desde afuera, pero que fueron planificados en las cárceles. Sí. Desde las cárceles estaban los cerebros de las pandillas, y están todavía los cerebros de las pandillas, y desde ahí cometían todo tipo de ilícitos. Bueno, antes no se escuchaba este tema de las huilas. Estas huilas se han puesto de moda últimamente. ¿Por qué? Porque es la única manera que tienen los privados de libertad de comunicarse con el exterior, porque antes lo hacían fácilmente por teléfono. Claro. Entonces, el gobierno anterior, ¿por qué no lo hizo? No sé por qué no lo hizo, no te podía dar una justificación. No sé si yo te pudiera decir, pensando bien en ellos, que no lo hicieron por ignorancia, porque no sabían cómo hacerlo. Pero no sé si lo hicieron por otras razones, no sé si ahí tenían algún arreglo. En realidad eso no es algo que yo te pudiera asegurar. Lo que sí te puedo decir es que no se hacía. ¿Por qué no lo hacían? No sé, pero sí mentían a la población. Porque yo me recuerdo en las noticias antes que decían que el bloqueo de señal, que habían instalado unos bloqueadores, sí. Pero esos bloqueadores los instalaron los operadores también. Pero instalar un bloqueador no significa que no haya señal adentro del penal. Si está el bloqueador ahí funcionando, solamente sabemos que funciona, pero no sabemos si en realidad está haciendo el bloqueo de señal. Por eso es que se verifica dentro del penal. Entonces nosotros sí lo estamos haciendo correctamente. No sé por qué el gobierno anterior no lo hizo, pero sí puedo garantizar que no lo hizo y que ahora sí se está haciendo de verdad. Porque ocurrieron situaciones un tanto insólitas cuando pues la gente descubría que personas que estaban presas tenían actualizaciones en sus páginas, en sus perfiles, en redes sociales. Y que incluso publicaban hasta fotografías, se comunicaban con gente en el exterior y era gente que estaba presa. Y esto producto de que incluso se decía de que la gente que vivía en los alrededores tenía instalados servicios de internet y de que desde ahí se llevaba el servicio a gente que estaba dentro de la prisión. Y así es, y eso es totalmente cierto. Yo me recuerdo en redes sociales que habían varias páginas de pandilleros que tomaban fotos dentro de las cárceles y hacían publicaciones donde decían que extrañaban a sus novias y todo tipo de publicaciones que hacían ahí. Inclusive es que eran como que si estuvieran afuera de la cárcel, había señal total. El que tenía un celular adentro de la cárcel podía ocuparlo como lo ocupamos tú y yo o cualquier otro ciudadano. Pero aparte de eso, la mayoría, muchas casas alrededor de los penales suelen ser ocupadas por familiares de los pandilleros que se encuentran adentro del penal. Y como te digo, nosotros cuando empezamos a hacer requisas, bueno, el Ministerio de Justicia cuando empezó a hacer requisas, se detectaron cables de red de hasta 300 metros. Conectados desde afuera del penal, desde una casa vecina del penal hacia adentro, conectada a un router para poder dar wifi a varias celdas. Eso lo encontramos, estaba ahí al aire libre, o sea, no creas que estaba escondido en algún lugar. No, esto estaba, el cable entraba a la celda y ahí había un router que daba wifi a varias celdas. O sea, estamos hablando de un router en un penal, da wifi a no sé a cuántas celdas, pero te imaginas cuántos pandilleros hay en cada celda. Sí. Entonces era ridículo que el gobierno anterior permitiera eso. No sé cómo es que no se daban cuenta. Yo no creo que no se dieran cuenta. Eso es algo que lo permitían. No sé si cobraban por entrar ese tipo de servicio a la cárcel o qué era, pero ahí seguramente
hacían algún tipo de negocio las autoridades de centros penales o del Ministerio de Justicia anteriormente. Ya hemos visto de que algunos funcionarios del anterior gobierno del Ministerio de Justicia y Seguridad han sido señalados de algunos casos extraños ahí de corrupción, entonces uno no sabe realmente las cosas que se estaban llevando a cabo dentro de los penales en la administración anterior. Algo que ha sido neutralizado totalmente en esta administración y ahora hay orden, disciplina en centros penales y se están tratando. Bueno, tú has visto en las noticias, los reos están ahora construyendo cualquier tipo, ayudando a construir hospitales, casetas de la PNC, se están poniendo a trabajar a los privados de libertad, se están reinsertando de alguna manera, haciendo algún trabajo social y los proyectos que se tienen para los privados de libertad en los próximos meses son bastante buenos y que me imagino yo que las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad las darán a conocer en su momento, ¿verdad? Pero sí tienen bastantes proyectos en donde los privados de libertad ya no van a pasar ahí echados como que si son iguanas, sin nada, sino que van a estar trabajando ya de alguna manera ayudando a la sociedad. Muy bien, superintendente, hay otro elemento importante. Cuando se anunciaba lo del bloqueo de señal, en los alrededores también esto aplicaba para los ciudadanos que estaban más cerca de las cárceles. Pero a partir de que se mueven algunos centros penales, se cierran, como el caso de lo que ocurrió con Cojutepeque, que cerró el centro penal que tenía en el pleno casco de la ciudad, lo que ocurrió con Chalatenango, también que se cerraba el penal, pues se reinstala el servicio prácticamente para la gente que está en los alrededores. Y esto ustedes lo anunciaban también porque decían de que la gente ya podría tener su servicio nuevamente de telefonía y no tener problemas incluso con el servicio de internet. Sí, así es. Nosotros, por ejemplo, el caso más reciente es el de Chalate. El de Chalate, el centro penal de Chalate estaba justo al lado de una escuela y cerca del pueblo, pues que entonces el bloqueo de señal afectaba a la población de una manera muy fuerte. Los operadores de telefonía recibían denuncias a diario desde Chalate que tenían problemas no estaban incomunicados. Entonces esto es debido a que el bloqueador, de alguna manera, a nosotros lo que nos interesa es de que no haya señales dentro del centro penal y tratamos de que no haya afuera. Pero hacer esa medición de que no haya señal afuera es un poco complicada con el sistema que tenemos, pero con el nuevo sistema que vendrá, eso podrá ser regulado de mejor manera. Pero cuando se hizo el traslado de los reos del penal de Chalate al penal de Gotera, CIGET llegó y reinstaló la señal ahí. Sí. Y de eso lo hicimos de inmediato. Una vez los privados de libertad habían sido trasladados, fuimos junto al viceministro Osiris Luna, e hicimos un recorrido por el penal y verificamos que la señal estaba restablecida por completo y los ciudadanos que viven alrededor del penal ya están gozando de la señal óptima que tenían hace 7 meses, porque hace 7 meses tenían señal sin problemas. Sí. El problema que ellos tuvieron fue desde que nosotros entramos al gobierno y ahora ya tienen señal nuevamente como la tenían hace 7 meses cuando estaba el gobierno anterior. Pero ahora ya esos ciudadanos ya tienen señal sin problema y esperamos que ya con el nuevo sistema de monitoreo que tendremos podamos solucionarle a los demás ciudadanos que viven alrededor de los demás centros penales. Bueno, uno de los casos que podríamos citar es de la zona de Quesaltepeque, ¿no? Donde está el centro penal, pero alrededor hay muchas colonias, hay negocios, hay una cantidad de gente pues que convive en este caso con las instalaciones penitenciarias y por eso para esta gente también es difícil actualmente pues utilizar los servicios de telefonía o de internet en sus casas por la situación de bloqueo que se tiene en el caso del penal de Quesaltepeque, ¿no? Sí, en ese penal también, como te digo, y no solamente, sino que en todos se afecta a algunas personas que viven alrededor de los penales, pero es algo que estamos trabajando con los operadores para poder disminuir el rango de señal en que se bloquea y esperamos nosotros que con el nuevo sistema ya podamos resolverle a la población y que no tengan tantos problemas. Nosotros hacemos esa verificación tanto adentro del penal como afuera para ver si afuera hay señal y si hay un bloqueo de señal que es efectivo afuera del penal, hablamos con los operadores para ver de qué manera le solucionamos y muchas veces lo hacemos. Lo que pasa es de que la señal es problemática porque depende
de varias situaciones ambientales, por ejemplo, climáticas. Por ejemplo, el viento, si hay viento, de alguna manera afecta la señal y eso hace que las frecuencias se expandan y entonces es cuando el bloqueo de señal se hace efectivo afuera del centro penal. Pero nosotros con los técnicos hacemos todo lo que estamos pudiendo hacer ahorita con las herramientas que tenemos para que la población no sea afectada fuera del centro penal y que solamente sea el bloqueo de señal efectivo desde la puerta de entrada del penal hacia adentro y no hacia afuera. Muy bien. Superintendente, aprovechando su visita, queremos conversar con usted también respecto al manejo que se ha hecho de la CIGET. Le pregunto esto porque en la página de transparencia del Ministerio de Hacienda aparece la CIGET mencionada como una de las instituciones con más gastos en viáticos y viajes. Pero usted es el titular de esta institución. Digamos, ¿cuál es la radiografía que usted tiene del funcionamiento y manejo que se ha hecho de esta entidad, de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones? Bueno, la CIGET, por ser una autónoma que regula el área de electricidad y de telecomunicaciones, es miembro de muchos organismos multilaterales internacionales. Entonces, se tiene que viajar bastante porque hay representaciones en las cuales CIGET tiene que estar representando al país en esos lugares. Por ejemplo, somos miembros de la UIT, que es una organización de telecomunicaciones de las Naciones Unidas. Sí. Entonces ahí hay votaciones que hay que hacer como país, entonces siempre se tiene que estar viajando y los viajes son constantes y así como está esa organización, hay otras que somos miembros de electricidad, pero somos miembros de varias organizaciones en las cuales se requiere que se esté viajando y además de eso se tiene que capacitar al personal yendo a los lugares donde capacitan, por ejemplo, para el bloqueo de señal. ¿Dónde te vas a capacitar aquí en El Salvador? Entonces tenés que ir a otros países a capacitarte y así en otros temas de electricidad, en todos los temas que por cómo es la CIGET, por los temas que maneja, tiene que estar a la vanguardia siempre. Algo que anteriormente no se hacía tanto. En realidad, en muchas ocasiones quizás se mandaba al personal que no correspondía, personal que no era técnicamente capacitado para ir a capacitarse afuera y que solamente lo beneficiaban con un viaje. Entonces eso se daba mucho en la administración anterior, que se mandaban a personas que no eran las más óptimas para enviarlas a capacitarse, sino que se lo hacían porque eran amigos de los titulares anteriores o los beneficiaban de alguna manera con un viaje. Entonces eso ya se terminó. En esta nueva administración se va a capacitar el que tiene que capacitarse y se va a disminuir el número de personas que viajan también, porque antes habían comitivas. Bueno, me da risa que hubo un viaje a un país del Medio Oriente, a una conferencia, y la comitiva de El Salvador era como de 15, 16 personas, y la de Estados Unidos era de 3. Entonces, ahí podemos ver por qué El Salvador lleva 15 personas y Estados Unidos lleva 3 personas, y eso es algo ridículo. Pero bien, así se hizo y así, ese es un ejemplo, pero hay muchísimos más ejemplos de viajes en donde se llevaba, la señora que estaba antes en CIGET llevaba bastantes de sus asesores, que tenía varios asesores. Ahora yo tengo un asesor, es el asesor legal, porque ahí sí, yo en el área legal es en el área que necesito asesorarme, es el único asesor que tengo, pero la señora tenía asesores de todo tipo. Creo que tenía una asesora hasta que le encendía el celular, porque la señora creo que hasta eso le costaba. Entonces imagínate la clase de persona que estaba dirigiendo CIGET, que es una institución de tecnología que tiene que estar a la vanguardia, y teníamos una persona dirigiendo esa institución que no podía ni ocupar una computadora y casi que ni encender el celular. Entonces, no sé en realidad por qué la cúpula del FMLN decidió poner una persona que no tenía las capacidades para dirigir CIGET de la mejor manera, porque en realidad este es un problema porque afectó al país en varias razones. Claro. Te digo algo, lo más importante, algo que atrasó totalmente al país es la no asignación de espectro. Nosotros el mes pasado, en el mes de diciembre, hicimos una asignación de espectro histórica en el país. Asignamos la banda AWS, que es una banda que se tuvo que haber asignado hace 10 años, porque es la banda con la que se lleva 4G. Sí. Ahorita los operadores hacen hasta lo imposible con las frecuencias que tienen para dar un internet de calidad en el país, y eso les cuesta a ellos también, porque tienen que invertir en más antenas transmisoras para poder dar una especie de 4G.
Pero ahora, con las nuevas herramientas que ellos tienen, con el nuevo aspecto que tiene, El Salvador va a tener un internet calidad de Estados Unidos. Yo he hecho las pruebas con los diferentes operadores y hemos tenido descargas de hasta 50 megabytes y 100 megabytes en celular. Y eso es algo que tuviéramos que haber tenido hace mucho tiempo, tanta industria que se pudo haber desarrollado, tantos negocios que se pudieron haber hecho, y no solamente eso, sino que nos tuvieron atrasados en ese tema de internet que es tan vital, tan esencial ahora, y bueno, y esto lo estamos corrigiendo, ya solucionamos el bloqueo de señal, solucionamos el internet, bajamos los precios de electricidad y seguimos haciendo cosas. Ahora vamos también con el tema de la televisión digital, algo que se tuvo que haber hecho hace mucho tiempo y no se ha hecho. Entonces ahora nosotros vamos a hacerlo en equipo con todos los canales de televisión para hacer eso ya, porque es algo que queremos que pase rápido y que se haga de la manera correcta, todos estando de acuerdo. Pero bien, entonces, como te digo, ya estamos resolviendo problemas que se tuvieron que haber hecho hace 10 años y esto va a traer un beneficio increíble a la población. Esto de las cosas más grandes que hemos hecho en esta nueva administración. El tema de bloqueo de señal es importantísimo, pero también tener un internet de calidad, un internet donde no se caiga el internet. Ahora vas al estadio, vas al estadio o a un concierto, a lo que sea, donde haya mucha gente en un solo lugar y el internet no funciona porque se satura. Ahora ya no se va a saturar y van a haber velocidades rápidas, calidad de Estados Unidos. Entonces era ilógico que no se hiciera anteriormente y nosotros lo venimos hecho de primera mano. Y ayer se lanzó el Gabinete de Innovación y es una de las bases que se necesitaban para que el Gabinete de Innovación pudiera funcionar, que tener la conectividad necesaria para poder llevar todos los servicios digitales que este gobierno quiere implementar, y por eso es que agilizamos tanto algo que no se había hecho. Desde hace 20 años no se asignaba espectro y nosotros lo venimos a hacer en menos de 6 meses. Entonces, esa es nuestra visión y el enfoque es que siempre estemos a la vanguardia y que El Salvador deje de estar atrasado como lo estaba con el gobierno anterior. Ahora bien, en noviembre del año pasado, ANEP pedía pues, que en el primer semestre de 2020 se presentara pues, un plan nacional de espectro para 4G y 5G. Usted nos dice que ya hay una respuesta a esta situación, a esta petición que se hizo en noviembre pasado. En CIGED hay un representante de la empresa privada, de la Junta de Directores, y él es uno de los que prepara ciertos planes en conjunto con las asociaciones de la empresa privada. Y él en su plan ponía sobre este tema, no sé si de ahí sacas esos datos, pero ellos esperaban que por lo menos se asignara espectro para junio de este año. Nosotros lo realizamos desde que llegamos, empezamos a hacer los términos de referencia para poder asignar esa banda lo más antes posible. Y así fue. Nosotros, yo le hubiera querido lanzar en noviembre la subasta, pero se lanzó en diciembre. Al final, lo bueno es que ya está asignada y ya con la asignación de espectro que tienen los operadores, ellos ya están haciendo las inversiones necesarias, inversiones millonarias tienen que hacer de equipo para poder llevarle internet a la población a lo largo y ancho del país, que eso es algo que les hemos solicitado, que queremos que hasta el último rincón del país tenga internet de calidad y que puedan estar conectados a internet, que puedan ver Twitter y Facebook, que es algo importantísimo ahora en día para estar actualizado, ¿verdad? Muy bien, son las 7 de la mañana con 54 minutos. Queremos agradecer a Manuel Ernesto Aguilar, superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones, que nos haya visitado aquí en Hechos AM. Superintendente, pues un gusto recibirlo, un gusto conocerlo y también un gusto conocer cómo está funcionando CIGED. Le esperamos en futuras ocasiones para que venga a conversar con nosotros sobre pues, el avance que se tiene en el manejo de esta institución y en los proyectos, como decíamos, el que comenzó pues, el día de ayer, un anuncio importante de la baja en el costo de la energía y también proyectos como el bloqueo de señal en los reclusorios. Cuando ya esté listo el nuevo equipo que nos decía que va a permitir pues, tener un mejor control del bloqueo de señal, pues le esperamos aquí para que conversemos y hablemos del funcionamiento del mismo. Claro que sí, muchísimas gracias. Un saludo a la población y recordarles que de CIGED estamos garantizando el bloqueo de señal en todas las cárceles del país, que dentro de poco van a poder tener un internet como jamás han visto en El Salvador, y que vamos a seguir trabajando con todos los generadores, vamos a tener más inversión para abaratar los precios de la electricidad y que estamos solamente trayendo beneficio a la población porque es una orden directa del presidente Bukele. Muy bien, superintendente, le deseamos que tenga usted buen día. Vamos a ir nosotros a una pausa. Cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Todavía pues hay datos importantes que usted debe conocer sobre el tráfico y también de otros temas que están en desarrollo en este día jueves ya 16 de enero de 2020. Regresamos enseguida.